documento integrador, y conforme vayan teniendo dudas, las pueden ir anotando o las pueden ir anotando en el chat y al final las retomamos todas, ¿no? Porque a veces en la misma presentación se van respondiendo las preguntas y pues ya va quedando, ¿no? Pero para hacerlo más rápido y no quitarles mucho tiempo, porque ya son las 10 y pues irnos rápido, ¿no? Bueno. Sí, me está bien. Bueno, yo digo que sí. Votemos, porque si no hay paro. Hoy a las 8 iba a haber una reunión con los representantes de Suayer. ¿Quién sabe qué pasaría? Pero bueno, vamos a grabarla. Recording in progress. Dejen comparto la pantalla con el documento integrador para que vayamos todos en la misma sintonía, ¿no? Ajá, sí, sería bueno que silenciáramos los micrófonos para que quedara lo más limpia posible por quien tenga que recuperar la sesión después, ¿no? Bueno, pues este documento va a ser prácticamente con el que vamos a trabajar la entrega del trabajo de las dos actividades que van a servir como evaluación final de este módulo. Acuérdense que este módulo es aplicado y entonces la mayoría de las actividades que realizamos van en función de un proyecto final o van encaminadas a la aplicación de algunos instrumentos que a ustedes les permitan como principalmente generar investigación, porque eso es el objetivo de este módulo, ¿no? Entonces, el documento integrador que ustedes van a integrar, supongo ya la próxima semana, primero tiene que contener la portada institucional, ya saben, ¿no? La institución, el módulo, el título del proyecto, su nombre, mi nombre y la fecha, el mes y el año, preferentemente. El estado del arte. Vamos a hacer una diferencia aquí muy necesaria para poder hablar de lo que es el estado del arte, a diferencia del marco teórico, ¿no? Que de repente es con el que se llega a confundir mucho. El marco teórico y el estado del arte, la principal diferencia es que el estado del arte primeramente se trabaja sobre artículos de investigación o libros publicados a no más de 5 años, es decir, tendríamos que estar hablando del 2017 para acá, preferentemente de artículos de investigación porque se supone que sobre ellos va los conceptos más actuales en torno al tema que estamos trabajando. Entonces, la investigación se trabaja en los últimos 5 años hacia el momento en el que estamos, ¿no? ¿Qué vamos a incluir en ese estado del arte? Muy básico, los antecedentes teóricos del tema, que iría nada más como el origen de la palabra. No sé si estamos trabajando ansiedad, pues tendríamos que poner que es del griego, qué significa y la etiología, y ya como quién fue quien comenzó a investigarla, y en los antecedentes metodológicos cómo fue que comenzaron a investigar respecto a ese tema, ¿no? En el caso de la ansiedad, pues cómo fueron las primeras aproximaciones al tema de la ansiedad y los primeros procedimientos y las técnicas que se utilizaron, ¿no? Luego, ¿cuáles son ahora los aportes actuales, no? Al principio la ansiedad en psicología se trabajaba con desensibilización sistemática, igual que las fobias. De hecho, la ansiedad era conocida como un trastorno. Ya más recientemente se catalogó como un estado, entonces pues la ansiedad no está catalogada formalmente como un trastorno hasta que toma esos tintes, ¿no? Pero bueno. Las aportaciones actuales al tema y a la metodología. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado alguna vez de la homosexualidad, como hasta el DSM-3 estaba considerada dentro de los trastornos de psicopatología y después en el DSM-4 fue sacada de la categoría de trastorno y la homosexualidad dejó de ser una enfermedad mental. Entonces, eso sería un aporte actual al tema.
si se hubiera dado en los últimos 5 años y si se hubiera dado, por ejemplo, en el espacio metodológico, alguna técnica de trabajo, ¿no? Y la relevancia personal del tema, eso tiene que ver con un comentario personal del por qué nosotros elegimos trabajar con ese tema y no otro. ¿Cuál es nuestro interés en específico de trabajar con eso? Y con eso cerraríamos el estado del arte. Yo no recomiendo más de 3 cuartillas que ustedes trabajen aquí en el estado del arte. Luego pues ya nos vamos formalmente al método y dentro del método el tema fue el que quedó de aquellas tablas que realizamos en donde ustedes habían elegido 5 y de esos 5 temas quedó uno. Entonces aquí va el tema que ustedes seleccionaron, los conceptos implicados que ya los estuvieron trabajando en las entregas anteriores. La justificación del tema, pues el por qué es relevante este estudio, ya también lo trabajaron. Los objetivos generales y los específicos, que ahí la mayoría tiene un poco de problemática en torno a los objetivos y ahorita me voy a regresar un poquito para que trabajemos respecto a ellos. Las hipótesis, depende del tipo de experimento que ustedes estén planteando, tendríamos que plantear hipótesis nula e hipótesis alternativa para ver cuál de las dos se comprueba con la ejecución del experimento propiamente, ¿no? De la investigación. El planteamiento del problema refiere entonces a por qué esa condición ha llamado la atención de la psicología, el por qué socialmente, porque recuerden que nosotros como ciencia estamos obligados y responsabilizados de dar una atención a las problemáticas sociales que se presentan. Entonces, cuando algo sale del entorno social, cuando se comienza a hacer por individuos muy grande, ¿no? Que es algo que empieza a aparecer en muchas personas, que es algo que se empieza a dar en muchos lugares diferentes del país y que empieza a tomarse como una problemática. Entonces las ciencias utilizan sus métodos para poder dar respuesta a estas problemáticas, ¿no? El planteamiento del problema tendría que ver con por qué esto se hizo una situación necesaria de estudiar, necesaria de investigar. ¿Por qué la ansiedad se hace una situación necesaria de estudiar en los jóvenes, ¿no? O post-COVID, como ahora muchos están estilando investigar, ¿no? ¿Por qué los trastornos como la dependencia emocional se convierten en una condición digna de ser estudiada, digna de ser investigada, ¿no? Ahí planteamos el problema, ¿no? Porque a lo mejor la dependencia emocional de manera indirecta colabora o coopera en estas situaciones de violencia en las que se encuentran muchas mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres, al ser consideradas víctimas, toman un papel dentro de este trastorno de personalidad y puede ser que debido a este trastorno ellas se encuentren en relaciones violentas. Eso pudiera ser un planteamiento, pero podemos argumentarlo desde otros puntos, ¿no? Y la oración tópica, pues ustedes ya la plantearon en el documento que integraron anteriormente. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues nada más, si hubo correcciones, hacerlas, que regularmente todos lo vamos a hacer sobre los objetivos, y si no, pues nada más traer el texto íntegro aquí, ¿no? Luego la aplicación, el contexto, las técnicas y el plan de trabajo. El contexto es en dónde va a ser aplicado. Yo la propuesta que les hago o que les hacía todavía hasta el semestre pasado es que fuera de manera virtual, que se hiciera un formulario y mediante el formulario obtuviéramos respuestas, que se girara a lo mejor una pregunta en este famoso Insta Social o en redes sociales, ¿no? Para poder obtener ahí la información. Pero ahora yo también les sugiero que puede ser de manera presencial, entonces cualquier situación que ustedes decidan para la aplicación, pues será bien recibida, ¿no? Las técnicas de aplicación que van a utilizar para obtener sus datos, pues puede ser el formulario, puede ser la entrevista, puede ser algún grupo focal, puede ser una encuesta, puede ser cualquier tipo de técnica.
Y entonces sí, pasaríamos al desarrollo del plan de trabajo, que implicaría pensar que tenemos ya solamente un mes, 30 días hábiles para terminar el semestre, hábiles, ¿eh? No naturales, pero sí 30 días hábiles hablando de lunes a viernes, en donde hay que concluir con la investigación, ¿no? Entonces, en esos 30 días, ¿cómo voy a hacer para organizarme desde la aplicación de mis instrumentos hasta el análisis de los resultados, ¿no? Y ya propiamente presentaría los resultados obtenidos y la conclusión y la discusión. Al final, las referencias formato APA7. Dos cosas. Son referencias aquellas que citaste dentro del texto. Entonces yo estoy pidiendo en este trabajo referencias. Todo lo que ustedes contengan en el texto tiene que venir en la lista de referencias y todo lo que viene en la lista de referencias está citado en el texto, ¿no? Sobre todo en el estado del arte. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos libros que nos sirven como libros de consulta, pero en realidad no citamos textual aquí en el documento. Esa es bibliografía. Cuando tú tomas un libro y ese libro te inspira a escribir y tú sacas tus propias ideas, hablaríamos de una bibliografía porque no lo citaste directamente, solo te sirvió como conocimiento en general, pero no hay una cita directa. Para que se convierta en una referencia, yo tengo que hacer una cita directa en mi documento y entonces sí, ya lo coloco en el apartado de referencias. Hay, esto sobre todo cuando vas a publicar el artículo, hay revistas que sí te piden referencias y bibliografía y hay otras que con la pura referencia basta, ¿sale? Eso sería lo que debe contener su documento integrador. Ahora, vamos a esta parte de los objetivos, hipótesis, planteamiento del problema, el contexto, las técnicas y el plan de trabajo, ¿no? Dejen quitar este documento y ponerle este link. Hay un documento en plataforma que se llama Protocolo Proyecto Investigación Félix Vázquez. Ese contiene los elementos necesarios como para trabajar, ¿no? No sé si le han dado una ojeadita, pero yo les recomiendo que lo lean todo, no está tan largo, son 16 cuartillas, y aquí nos explica básicamente cómo vamos a hacer la investigación. Este documento que nosotros estamos construyendo vendría a ser el anteproyecto de la investigación que vamos a aplicar. Entonces aquí revisión de los antecedentes del problema y planteamiento del marco teórico. En este caso nosotros lo que tenemos que hacer es trabajarlo sobre el estado del arte y tomar en cuenta que el estado del arte se maneja de 5 años acá, sobre todo de revistas, y no son conocimientos de libros tan antiguos, de 10 años, de 12 años, solo cuando son obras magistrales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace un trabajo de psicoanálisis, no puede uno dejar de citar a Sigmund Freud, ¿no? Y Freud se escribió hace muchísimos años, entonces esa es una obra magistral, ¿no? Cuando yo hablo de terapia racional, no podría dejar de citar a Albert Ellis, entonces está permitido citarlo como una obra magistral, pero no todo es obra magistral, ¿sale? Bueno, vamos aquí a la parte el título, los objetivos primero. Lo que me interesa mucho es que tengamos claro el planteamiento de los objetivos. Y entonces, bueno, aquí viene cómo elaborar la introducción, el planteamiento del problema.
Vamos a los objetivos. Aquí está. Bueno, estos objetivos, dice, deberá ser clara, concisa, precisa y delimitada y exponer manifiestamente qué se pretende estudiar con la realización de la investigación. Eso no nos dice nada, ¿no? Nada más nos dice que deben ser claros, concisos, precisos, ¿no? Deben ser congruentes con la justificación, o sea, nosotros ya hicimos la justificación del trabajo. A partir de esa justificación yo voy a idear mis objetivos, ¿no? Y con el diseño metodológico implementado. ¿Qué diseño metodológico estamos utilizando o vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar un diseño AB, un diseño básico. Solamente vamos a tomar una muestra y es la que vamos a analizar. No vamos a hacer un tratamiento, no vamos a hacer un post-tratamiento, no vamos a hacer nada de eso. Entonces es un diseño AB nada más. En este apartado se debe explicitar y desarrollar la justificación y su significación o relevancia. Primero, el objetivo general debe explicitar lo que se espera alcanzar de la investigación. Por tanto, los objetivos específicos son esas pequeñas metas que abonadas hacen que logre el objetivo general, ¿no? Entonces, primero voy a plantear el objetivo general y después voy a plantear los objetivos específicos. ¿Cómo voy a plantear mi objetivo específico? Voy a irme a esta... Recording stop. Ay, no, Recording in progress. Me pare. A ver. Ahorita. A esta tabla. Ahorita les paso el link de esta tabla, que es la escala, la taxonomía de Bloom. Sí, espero ahí la alcancen a ver todos. En esta escala podemos ver que tenemos en la parte de arriba, dice procesos cognitivos de orden inferior y procesos cognitivos de orden superior. ¿Qué quiere decir? Los objetivos generales regularmente los planteo sobre un proceso cognitivo de orden superior y de ahí me puedo ir regresando por escala y plantear mis objetivos específicos, de tal manera que los objetivos generales regularmente están planteados en la creación, en la evaluación, en el análisis, y ya la aplicación, la comprensión y el conocimiento, que sería el recordar, sería parte de lo que representan mis objetivos específicos. ¿Cómo planteo un objetivo? Primero busco un verbo que señale la acción que yo estoy pretendiendo generar, que yo estoy pretendiendo comprobar, analizar, que yo estoy pretendiendo hacer, ¿no? Entonces, en este caso de la investigación, ustedes pueden ya sea analizar, evaluar o crear. En función de esto, por ejemplo, si yo quiero crear conocimiento, me iría a la parte azul de la tabla. Pero si yo quiero evaluar sobre alguna escala ya creada, sobre alguna condición de grupos, ¿no? Dice aquí, evaluar, justificar, presentar y defender opiniones, realizando juicios sobre la información, que la mayoría de los estudios están sobre el análisis y la evaluación. Difícil llegan a la creación, pero el análisis y la evaluación son como los más trabajados. Entonces, yo, por ejemplo, si me dedico al análisis, voy a examinar en detalle el fenómeno que me ocupa. Entonces, para poder examinarlo, primero voy a fragmentarlo, para poder conocerlo. Y a partir de ahí voy a identificar las partes que lo componen, cuáles son las causas que lo generan, cuáles son los motivos de que aparezca, cuáles son las consecuencias de que esté presente, y entonces a partir de eso voy a realizar inferencias. Entonces yo voy a poder decir, miren, si es esto, pasa esto, o esto es debido a esto, ¿sí? Porque en función de eso yo entiendo que un comportamiento se predice de otro generado antes, ¿no? O de un pensamiento generado antes, y entonces el comportamiento es como el resultado. Entonces ahí en el análisis yo tendría que identificar cuál es el motivo del surgimiento, ¿no? Pero en la evaluación voy sobre señalar algo que yo considero está ocurriendo, que yo considero que pasa, señalar su validez,
señalar la validez de una idea y justificar ese planteamiento. Ayer que estábamos hablando del paro, pues había dos bandos, ¿no? Entonces, ¿yo qué pude haber hecho en ese momento? Evaluar, por ejemplo, la pertinencia de los argumentos de uno y otro. Y con base en esa evaluación yo puedo validar las ideas de uno y de otro. Y entonces puedo decir, tú estás equivocado por esto, por esto y por esto, y tú tienes la razón por esto y por esto y por esto, de acuerdo a criterios establecidos previamente, ¿no? Porque no podemos poner criterios a la mera hora. Ajá. En los procesos de investigación y sobre todo los que están apegados al método científico, todo tiene que ser previo. Y no a la mera hora decir, como decían los del paro, ¿no? Es que ya eso del lactario ya se los resolvieron. Sí, pero no está abierto todo el día. Ah, bueno, entonces ya resolvieron lo del lactario, bueno, pero no hay papel en el baño, ¿no? Entonces, si vamos sobre, por ejemplo, en ese caso, si vamos a evaluar las necesidades de la comunidad y vamos a evaluar cómo vamos a actuar unos y otros, entonces ya tendríamos que ir con las condiciones pactadas, ¿no? Y no a ir como improvisando un acto con otro. Eso no es investigación ya. Entonces aquí, donde dice palabras clave, son los verbos que podemos utilizar dentro de estos procesos cognitivos. Ahí yo les invito a que vayan seleccionando en qué nivel de cognición se encuentra su trabajo, para que a partir de ahí ustedes seleccionen un verbo y entonces podamos decir, bueno, estamos en evaluación, entonces vamos a decir justificar y ahí iría nuestra conducta, justificar las condiciones estructurales de hombres y mujeres, que es el sujeto, en relación a la violencia, ¿no? Entonces, el verbo, la descripción de la acción, o sea, sobre qué va esa acción, mis sujetos y el complemento. Así hacemos la estructura del objetivo general, ¿no? Medir la frecuencia, identificar las causas de tal fenómeno y ahí van los sujetos, en estudiantes de la FES Iztacala, en padres de familia de la Ciudad de México. Eso te lo va a dar tu oración tópica. La oración tópica ya trae las palabras clave, ya nada más es necesario que las acomodes a manera de objetivo. Y entonces, si yo me estoy agarrando de la escala de evaluar, de aquí para atrás, es decir, analizar, aplicar, comprender y recordar, son mis objetivos específicos. Entonces, ya puedo yo examinar, ya puedo yo comparar, ya puedo yo identificar, ya puedo yo clasificar, ¿no? Ya puedo yo observar, ya puedo repetir, memorizar, ¿no? ¿Cómo planteo los objetivos específicos? Los voy planteando de la escala más baja, que sería la de recordar, luego la de comprender, luego la de aplicar, luego la de analizar, si me quedé en evaluación. Entonces yo podría aplicar, si estoy trabajando en la escala de evaluación, yo podría trabajar con 4 objetivos específicos, ¿no? También puedo aplicar 4 objetivos específicos de análisis, pero acuérdense que para llegar a un análisis yo tuve que haber hecho una aplicación, y para poder hacer una aplicación tuve que llegar a comprender el fenómeno, y para poder comprenderlo primero tengo que conocerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo planteo los objetivos? Los planteo del principio más básico, del proceso más básico hasta el más elaborado. Y ya el objetivo general quedaría ya sea en creación, en evaluación o en análisis, ¿vale? Bueno, eso en función de los objetivos. Ahorita vamos a compartir esa misma pantalla donde tengo el curso.
Y de aquí vamos a, por ejemplo, aquí. Vamos a ver. La de Swanee, ¿no? Swanee hace una tabla y dice, evaluación psicométrica de la psicopatía, no, pero espérame. Aquí me falta... me falta una actividad. Este es el que vamos a entregar ahorita, ¿no? A ver, vamos a utilizar este de su compañero. En función del tema, los efectos experimentales de la psilocibina en síntomas de depresión resistente al tratamiento, su objetivo general dice, al término de esta investigación se conocerá la eficacia de la psilocibina acompañada de la psicoterapia para tratar pacientes con depresión resistente al tratamiento. Y entonces sus objetivos específicos van igual en la jerarquización, ¿no? Revisar la literatura, analizar distintos estudios empíricos, sintetizar los resultados de los distintos estudios y elaborar las conclusiones y recomendaciones sistemáticas del metaanálisis. Y entonces la actividad 2, que era el planteamiento del problema, en función del tema, los efectos experimentales de la psilocibina en síntomas de depresión resistente al tratamiento, aquí describe el problema. Y la descripción del problema utiliza algunos autores para poder describirlo. Aquí viene los elementos que constituyen el problema, el problema a investigar y las preguntas de investigación. ¿Cómo el uso de la psilocibina puede ayudar a aliviar la depresión? ¿Qué resultados arrojan los diversos estudios existentes en la literatura científica? O sea, él va a hacer un estudio exploratorio. Él no va a aplicar nada. Él se va a ir a buscar en toda la bibliografía que hay el trabajo sobre el uso de la psilocibina y cómo son los resultados, cómo ayuda a aliviar la depresión, cuáles son los principales estudios que existen en la literatura, por qué es importante seguir investigando, o sea, esto tiene que ver con las conclusiones de los trabajos, las hipótesis tentativas, y esto pues él no lo tendría que haber hecho porque él no está trabajando en un nivel empírico, él está trabajando en un nivel explicativo, solo está haciendo una revisión bibliográfica. ¿Qué resultados arrojan los diversos estudios existentes de la literatura científica? Es que aquí, a ver, déjenme ver porque yo creo que aquí falta algo. No, es que las matrices eran una cosa. Ah, ya. Dije, no estamos haciendo nada de lo que habíamos quedado, pero ya lo encontré.
era la actividad 5. Por ejemplo, de Suani, ¿no? Ella quería trabajar trastornos bipolares, bipolar en adolescentes, disfunciones sexuales en adultos de 40 a 55 años. Total que ella aplicó su cuadro y de el que ganó fue el trastorno de personalidad en la adolescencia. Déjenme ponerme los lentes porque ya se me secaron los ojos. Entonces, bueno, sus conceptos implicados en el tema de trastornos de personalidad en la adolescencia. Primero hablamos de trastornos de personalidad de adolescencia y en el desarrollo de estos conceptos implicados, bueno, en el apartado de trastornos, ella va a hablar de la definición de los trastornos, de los tipos de trastorno y pues aquí igual le faltaría a lo mejor agregar algo de la historia, ¿no? O de los que son trastornos relacionados a la adolescencia, aunque no hay, porque se supone que en la adolescencia todavía no están establecidos, pero bueno, hay principales teorías sobre los trastornos o algo así. La personalidad, una definición de la personalidad, y con esto ya nos quitamos de muchos problemas porque la definición del concepto es justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Los tipos de personalidad y en este caso la adolescencia, que es la que ella va a trabajar, ¿no? Luego la definición de adolescencia, las características y los comportamientos en la adolescencia, qué tipo de género afecta más, género lleva gente. Aquí ella desarrolló la justificación. Con esta justificación podemos ir viendo qué objetivos va a ir desarrollando. Los pacientes con TLP sufren una disfunción identidad, las crisis de trastorno de personalidad en la adolescencia. Vamos a describir el término, como lo cita el autor Pujol, de la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo que ella pretende hacer? Puede pretender identificar si hay trastornos de personalidad en la adolescencia, puede explorar los trastornos de personalidad presentes en la adolescencia, puede, si nos regresamos a la tabla, puede pudiera medir, pudiera seleccionar los trastornos que ocurren durante la adolescencia, pudiera construir un instrumento para medir trastornos de personalidad en la adolescencia, pudiera diseñar un instrumento, diseñar un tratamiento, diseñar un taller, elaborar una guía, ¿no? Algo así, que sería en la parte de crear. Acá puede justificar el por qué la adolescencia o el por qué la presencia de trastornos en la adolescencia. Puede seleccionar, ¿no? Incluso en la parte del análisis puede examinar. Depende de lo que ella ya determine realizar. En función de eso, entonces estaría planteando los objetivos, tanto el general, y a partir de esto, entonces primero nos vamos a la parte de recordar, que es el conocimiento, pero no le quisieron poner así, no sé por qué. Y entonces aquí pudiéramos empezar por definirlo o por observarlo. Depende del método que yo vaya a utilizar para recolectar mis datos, ¿no? Entonces, o puedo definir, o puedo relacionar, o puedo listar, o puedo nombrar, o puedo mostrar, no sé, ¿no? Y ya en segundo lugar, entonces, podría yo contrastar, comparar, clasificar, revisar, ¿no? Y ya en tercer objetivo, pudiera yo usar, pudiera yo manipular, seleccionar, ¿no? Seleccionar los trastornos asociados a la adolescencia,
o seleccionar la sintomatología asociada, no sé, ¿no? Desarrollar esto en el tercer objetivo específico, y ya si mi objetivo general está en el análisis, pues entonces llego hasta aquí. Este objetivo general se cumpliría en función de cumplir primero los 3 específicos, ¿vale? Entonces, bueno, eso en cuanto al objetivo. Voy a pausar la grabación y me dicen si hay dudas. Recording stopped. ¿Dudas sobre cómo elaborar los objetivos, Alondra? Ay, levanté la mano antes de tiempo. Sobre los objetivos, creo que voy bien porque ya avancé en el documento. Más bien mis dudas van con respecto a las entregas, profesora. Es que estaba viendo la programación. Dije, la abro, permíteme tantito. Y hace un momento usted dijo que esto lo tiene que revisar, ¿no? Para ver si hay algunas correcciones que realizar. La actividad 7, que es el método, tiene para el 17 o el 23 de octubre y una fecha límite del 28 de octubre, o sea, en este mes. Y bueno, 23. Creo que... ¿Ah? El método dice 23, 9 días, 1 hora falta para entregar el método. Ajá, y dice que todo esto debe ser aprobado por usted, o sea que quiero imaginar que el método se lo tenemos que mandar a usted y hacer una entrevista o lo que sea que vayamos a elegir, y usted la tiene que aprobar antes de que nosotros la apliquemos, ¿cierto? Antes del 28 de octubre. Después del 28 de octubre comienza la aplicación. Ok, creo que esta no sé si sea igual duda de mis compañeros, pero como no he visto calificaciones en las demás actividades, ¿le va a dar prioridad a estas últimas para que no nos carcoma el tiempo? No, yo creo que este fin de semana ya tienen sus calificaciones, pero bueno, es que no les, o sea, no, aunque son entregas que van, que pareciera que van unidas, pudieras trabajarlo sin la otra, porque, por ejemplo, la parte de la identificación del caso, en donde tú vas a trabajar la tabla y después de la tabla vas a trabajar la justificación, no tendría nada que ver con plantear los objetivos, porque los objetivos van en función del tema que elegiste en la tabla. Y el tema que elegiste en la tabla es a gusto tuyo, no a gusto mío. O sea, yo no puedo decirte que tu tema está mal porque esa es elección tuya. Bueno, sí, esa parte la entiendo, pero por ejemplo en la actividad 6, que es la que se entrega el 16, si en alguno de nosotros llegamos a tener algún... pues lo más seguro es que sí vamos a tener correcciones, ¿verdad? Ay, se me fue la palabra, perdón. O sea, esas correcciones sí las vamos a tener antes, por ejemplo, del 23 de octubre. Sí. Ok, esa era mi duda, profesora. Gracias. Otra. Y, por ejemplo, las correcciones las mandamos por plataforma o a un correo, a su correo. No, esta actividad 6 tiene la opción de le voy a habilitar la opción más bien ahorita para que puedas modificar el documento. Ok, gracias, profesora. Para que puedas subir, mira, tiene máximo de archivos subidos 20, por si haces 20 modificaciones, aunque no creo. Ok, gracias. Esta se entrega pasado mañana. ¿Esta ya la empezaron a elaborar? No, porque teníamos que vernos hoy. Sí, no. Esta la vamos a dejar al 20. Para que la otra la podamos poner al 20. Al 20 sería al jueves. Y
La otra, la del método, que sería la 7, la vamos a dejar al 27. Para que se cumpla esto del 28, para que ustedes puedan solicitar su carta de prácticas del 28 de octubre al 28 de noviembre. La carta de prácticas la van a descargar de la página del SUAYET y el documento va dirigido a mí. Como no van a ir a ninguna institución, lo importante es que el documento lo descarguen, lo llenen con sus datos y aprobemos la práctica para que en función de eso estén registradas sus horas de servicio social. Por cualquier cosa que haya conteo de horas o que les lleguen a pedir los documentos probatorios, pues ustedes tengan ahí sus cartas de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa parte de los objetivos dicen que no hay... Alondra, ¿levantaste la mano? Sí, profesora, otra vez yo. Es que como de otras materias igual tengo así como proyectos, le quise adelantar a esta. Ajá. Y estaba checando aquí una parte casi al final. Una pregunta 4, ¿en qué periodo lo voy a investigar como experiencia educativa? ¿Ahí qué fechas más o menos le ponemos? Entre el 28 de octubre y el 28 de noviembre, porque nosotros no vamos a hacer examen. Este módulo no entrega examen, entrega reporte. Entonces nosotros lo podemos poner entre el 28 de octubre y hasta el 2 de diciembre, para que yo lo pueda calificar en la semana que sigue de diciembre y ustedes antes del 8 tengan calificación. Ok, profesora, gracias. Luego, Ana. Sí, maestra, buenas noches. Ahí tienes el eco. Permítame, porque sí tengo. Tienes 2 sesiones abiertas. Sí, voy a... Ay, esas son como 10 sesiones abiertas. Sí, lo que pasa es que no escuchaba bien la sesión y la puse en mi celular también, porque mi computadora tiene poco volumen. Pero ya cerré una, perdón. Mi pregunta va en cuanto sí al objetivo general. Tengo un poquito de duda, pero siento que ya es mínima, ¿no? En cuanto a ahora sí mi proyecto va a lo que es esquizofrenia. Entonces, en este caso, a mí me gustaría como que tengo así, investigar, sería como un objetivo, investigar las causas yo lo puse más o menos así, ¿no? Investigar como que investigar las causas de la esquizofrenia en adolescentes, ¿sí? Más o menos, sí, más o menos así, porque sí necesito saber, ¿no? Cuáles son las causas y cuál es la ayuda o que la familia da a esos jóvenes, ¿sí? Y que también el entorno social, pero ahí es que no puedo, como que no puedo tan bien replantear mi objetivo, esa es la duda que tengo, pues. Es que porque le puse sobre qué es la familia, sobre igual también incluir sobre que si las drogas es algo también como causa. Investigar no es un verbo. El entorno, cómo ayudaría el entorno social a esos jóvenes. Pero sí, es donde no puedo, pues ahora sí, como que enlazar las ideas en cuanto a mi objetivo general. Pero no sé si empezaría como a investigar, así, podría ser. ¿Dónde ves investigar aquí? Ay, que no escucho. ¿Dónde ves aquí, Ana, investigar? ¿En qué nivel
en qué proceso cognitivo lo ubicamos. Perdón, ¿eh? ¿Sí me escuchaste? No. Ah, ya se fue. Sí, perdón, maestra, ya escuché ahora. Ya escucho, es que sí, tengo un poquito de problemas con el sonido, pero... Sí está, Abren, ¿cómo no? Ajá. ¿Dónde está investigar? A ver. No. Perdón, no está entonces. Búscale, investigar. ¿Cómo no? Sí A ver, está. déjeme ver. Ay. Ay. Y luego así dicen que le leen los pliegos petitorios, ni cierto, no leen. No está. Ajá, analizar en palabras clave, ¿no? Ajá. Dice descomponer, investigar, categorizar. ¿Dónde Ay. está? Ay. Ahora sí me fallando. En analizar, maestra. Aquí está, mira. En analizar en el verde, después Sí. de descomponer, encuentras investigar. Ajá. Sí, ya lo vi, perdón. Sí. Entonces, Ya lo vi. agrégale, ¿investigar qué? Ajá. Las ¿Qué íbamos causas. a Ajá. investigar las causas de qué? De la esquizofrenia en los adolescentes. Investigar las causas de la esquizofrenia en adolescentes. O sea, ¿todos los adolescentes tienen esquizofrenia? No, en adolescentes, aquí me faltó, en adolescentes que consumen droga. ¿Todos los consumidores de droga tienen esquizofrenia? No, Entonces, no. Ahí es donde... investigar, fíjate, Ana, no todos, algunos van a desarrollar esquizofrenia, otros van a desarrollar otro tipo de trastornos y otros no van a desarrollar trastornos, simplemente van a tener déficits cognitivos. Entonces, podemos investigar los factores Ah, ya. que posibilitan, que probabilizan la aparición de esquizofrenia en adolescentes consumidores. Necesitamos saber qué factores hacen que unos sí y otros no, porque no todos. Una regla importante de la investigación es no generalizar. Nunca todos, nunca nadie. Ajá. Nunca siempre, nunca. Siempre hay posibilidades de todo. Entonces, ¿qué vamos a investigar? Aquellos factores que probabilizan que unos sí se hagan esquizofrénicos y otros no, aunque todos sean consumidores. ¿A quiénes vamos a investigar? A los adolescentes consumidores. Si yo tengo un adolescente que no consume, ¿lo voy a entrevistar? ¿Lo voy a incluir en mi muestra? Pues no, porque la característica justo es que sea consumido. Ok. Sí. Y entonces, a partir de ahí, voy a plantear los específicos. Y viene la aplicación. Entonces aquí, investigar está en análisis. Me voy a aplicación. Bueno, no, me voy a la primera parte, ¿no? Que sería la roja. Y aquí voy a definir. ¿Qué voy a definir? Esos factores
¿qué voy a investigar los factores? ¿Cuáles? Pues ¿cuántos tipos de factores habrá? Pues hay factores económicos, hay factores sociales, hay factores de género, hay factores, no sé, ¿no? Entonces, defino mis factores, definir los factores que probabilizan, ese sería mi primer objetivo específico. Mi segundo objetivo específico iría en función de comprender el fenómeno. Y entonces ya los definí o ya los nombré. Y ahora voy a la parte de la comprensión y entonces puedo clasificar los factores y ahí hago una clasificación, ¿no? O puedo explicar esos factores. Sí. O puedo observarlos, o puedo revisar literatura al respecto, ¿no? A ver qué dicen los que han estudiado. Y luego ya me voy a la parte de la aplicación y entonces ahí sí voy a entrevistar, sí, voy a seleccionar aquellos factores que pudieran probabilizar más, voy a seleccionar una muestra, o qué voy a hacer, ¿no? O voy a desarrollar un instrumento, una escala, voy a desarrollar un protocolo de intervención, ¿no? Sí, ok. Ajá. Y ya a partir de ahí, entonces sí, para estos tres, cumpliendo esos tres, me ayudan al cuarto, que sería investigar. Y ya. Sí, y aparte, abajo en esta tablita, vienen preguntas. Estas preguntas les sirven a ustedes para poder trabajar la parte del método. Ok. Sí. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias. Sí, es cierto. No, mentiras no digo. Anayen sí. Sí. ¿Cómo que sí es cierto? ¿Dudas? Hola maestra, buenas noches. Hola, hola. Mire, yo nada más, para empezar, en relación también al objetivo, no estoy como un poquito confusa acá. Entonces, mi objetivo general, según yo, yo solita ya estoy viendo que me compliqué porque elegí el tema de los esquemas desadaptativos tempranos, según yo, ¿verdad? Entonces lo puse como analizar la influencia de los esquemas desadaptativos tempranos en el desarrollo de la ansiedad y bajo rendimiento académico de estudiantes universitarios. Eso fue analizar la influencia de los esquemas desadaptativos tempranos en el desarrollo de ansiedad y bajo rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Ese es mi objetivo general. Dentro de los específicos le coloqué definir y seleccionar los tipos de esquemas desadaptativos tempranos que se presentan, revisar los tipos de esquemas desadaptativos más comunes en universitarios, identificar la presencia de ansiedad en los estudiantes y describir los factores que influyen en el rendimiento académico. Ahí están revueltos los niveles. Ok, entonces los ordeno. Jerarquízalos del menor, que sería del conocimiento de la parte roja, al mayor. Ok, entonces jerarquizo los específicos. Y ya la última duda en cuanto a la hipótesis. En este caso, según, no sé si pudiera ser porque, no sé si pudiera ser porque tengo que aplicar, o según mi idea es aplicar un instrumento precisamente para conocer esos tipos de esquemas y conocer también la ansiedad. Entonces, en las hipótesis tentativas coloqué los esquemas desadaptativos tempranos se relacionan con la presencia de ansiedad y rendimiento académico en estudiantes universitarios de una universidad pública. Esa es como una hipótesis tentativa, según. A ver, no sé si...
Los esquemas desadaptativos tempranos se relacionan con la presencia de ansiedad y rendimiento académico en los estudiantes universitarios de una universidad pública. Y es que ahí no sé si pudiera colocar alguna otra hipótesis. Bueno, la hipótesis, digamos, como negativa, que es Pues, no se relacionan con la presencia. Es que ahí vas a hacer una doble evaluación. No sé por qué estás hablando de un análisis cuando en realidad vas a evaluar. Primero vas a evaluar que existan esos factores y después vas a evaluar que esos factores estén relacionados con el bajo rendimiento. ¿Por qué? Primero necesito pasar a mi muestra por 2 filtros, por saber que están presentes los factores y por saber que tienen el bajo nivel académico. ¿Cómo? Tú dices que con un instrumento, pero ¿cuál instrumento? ¿Tú lo vas a crear? No, de hecho, esto, bueno, revisé en la literatura y hay un instrumento, una escala que es de Young para medir los esquemas desadaptativos. Y ahí estás hablando de una evaluación, no de un análisis. Ok, entonces le tengo que cambiar el verbo, obviamente. Ok, entonces la evaluación. Evaluar. Bien, bueno, entonces ya, de todos modos, los objetivos específicos los jerarquizo, ¿verdad? Ajá. Y ya del menor al mayor, sí. Ok, y entonces ya mi hipótesis ya estaría un poco más correcta. No digo que esté bien, pero... Sí está bien, nada más agrega la negativa. Sí, ya la agregué. Ok, bueno, entonces... La tabla se la voy a mandar de una vez al WhatsApp. Sí, gracias, maestro. Sí, eso era todo. Muchas gracias. ¿Cómo se desarrolla un instrumento? En el instrumento necesitarías trabajarlo en el nivel de creación. En el nivel de creación, entonces, hablarías de construir un instrumento que evalúe, que no sé, que determine no sé sobre qué quieras el instrumento, ¿no? Entonces, ese va en el verbo, en la escala de creación. Cuando tú creas, es una innovación, ¿no? A partir de lo ya visto, tú estás haciendo una aportación al conocimiento. Entonces, el verbo crear tiene que pasar por todas las categorías. Entonces, lo más fácil es tener 5 verbos, 5 objetivos específicos. Hay investigadores ya de mucha categoría que dicen, ya no voy a conocer, ya lo conozco, ya comprendo, ¿no? Y entonces se van saltando categorías, lo cual no es bueno. Porque necesitamos primero saber que lo que estoy comprendiendo, si es lo que estoy conociendo o lo que tengo conocido. El conocimiento me permite identificar el objeto de estudio y que lo tengamos claro. Porque a veces no lo tenemos claro y no lo tenemos delimitado. Entonces, cuando no tienes delimitado un objeto de estudio, puede ser cualquier cosa, ¿no? Si no tengo delimitada la ansiedad, pues ansiedad puede ser cualquier cosa, ¿no? Y entonces por eso a veces preguntamos, ¿es ansiedad o es estrés? No, pero bueno, el estrés, la ansiedad contiene al estrés, por eso, pero hay gente que ya ni siquiera pasa por el proceso ansioso, ya se va directo al ansioso, por el suceso estresor, sino que se va directo al ansioso. Entonces ahí tenemos que identificar, por eso es necesario plantear objetivos específicos desde la parte del conocimiento hasta la escala la escala máxima de conocimiento que vas a utilizar. Por eso, si se dan cuenta, es importante tener claro que el verbo conocer no se utiliza. Y hay un montón de investigaciones con el verbo conocer. Pero en realidad desde que estamos empezando a investigar ya estamos conociendo. Entonces, como verbo conocer, no lo coloquen, porque eso implica, ya conocemos desde que empezamos a indagar, ya estás conociendo, ¿no? El conocimiento va implícito.
siempre estamos conociendo. ¿No? También la comparto aquí. Ahí está Mario. Bueno, eso en función de los objetivos. Ahorita yo me voy a quedar a calificar esta parte para que de una vez tengamos esto claro. Para que la actividad 6, que sea la que vamos a entregar al 20 de octubre, no tenga muchas cosas que corregir. A mí me interesaba mucho que quedaran bien planteados los objetivos, porque regularmente es ahí donde nos perdemos y donde de repente hay que regresar y reestructurar. No podemos avanzar sin los objetivos claros, y los objetivos tienen que estar planteados en función de esta tabla y en función de un nivel de conocimiento que vaya jerarquizado por las mismas actividades que vamos a ir realizando para obtener ese objetivo general. Yo me puedo saltar los niveles de conocimiento, sí, pero no es lo más recomendable. No es recomendable saltarte niveles de conocimiento porque hay huecos en el aprendizaje y también hay huecos en la investigación, ¿no? Y entonces de repente dices, ¿y ahora cómo subsano esto? Pues no, ya no hay manera, porque ya la regaste, ya te saltaste un nivel de aplicación a una evaluación y pues ya, ¿no? Pero bueno, esto les va a servir para integrar la primera parte del documento integrador, y el documento integrador es el que contiene todo el anteproyecto, el desarrollo de la investigación en sí. Luego vamos a tener un mes para aplicar esa investigación con una muestra de no menos de 10 sujetos. No menos de 10 sujetos, y esa muestra Recording in va a progress. estar nosotros desde ahorita vamos a ir pensando cuál es la muestra que nos va a servir para la investigación. Por eso en la oración tópica ya viene identificado cuál es el sujeto tipo que yo voy a utilizar. Claro. Gracias. Sí, igual que mi compañero que aquí abajo le escribió, no me quedó claro lo de la oración tópica, uno, y el otro, lo que acaba igual de comentar. ¿Mínimo son 10 personas o como cuántas? Mínimo Son mis 10. dos dudas. Mínimo son 10 personas, y por ahí en alguna parte del documento dice, ¿cuál es la oración tópica? La oración tópica es aquel enunciado que describe todo tu proceso de investigación. Esa viene al final del documento. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir el Word. Ahora sí vamos a trabajar con el documento de la parte 2. En la parte 2 viene cómo identificar los objetivos generales, ¿no? Luego viene la actividad del planteamiento del problema, y hasta viene un poco la descripción. Si ustedes, como dijeron por acá en el chat, ¿no? Alguien dijo, pero si sigues la tabla como va, así te sale. Sí. Entonces aquí, redacte las preguntas empíricas de investigación. La elaboración de las preguntas es una tarea de vital importancia. El uso del qué, del por qué, del en qué condiciones, para qué población estudiantil es adecuada, qué, por qué, para qué y en qué condiciones, ¿no? Entonces, bueno, en función de, aquí viene la descripción del problema. En este caso trabajaron sobre liderazgo en una competencia, ¿no? Entonces, ¿qué íbamos a ver? Siempre el liderazgo por todos lados. Enumere los elementos que lo constituyen, pues los tipos de liderazgos y toda esa cosa, ¿no? Entonces nos bajamos un poco más y vienen las hipótesis tentativas. Aquí dice a nivel empírico, porque no vamos a realizar investigaciones bibliográficas. Ahorita a su compañero, el que vimos el ejemplo, le vamos a pedir que suba un nivel su investigación, porque a nivel bibliográfico pues no va a tener datos para correlacionar. Entonces ahí se va a perder, ahí ya no va a poder atravesar ese proceso de investigación. Y bueno, ¿cómo vamos a conformar la oración tópica? Con esta actividad 4. ¿Qué voy a investigar? ¿Qué voy a intervenir o qué voy a sistematizar como experiencia profesional, o sea, como práctica de investigación?
¿Qué voy a investigar? Pues como dijo su compañera, la esquizofrenia en adolescentes. Luego, ¿en quiénes lo voy a investigar? ¿Qué voy a investigar? La esquizofrenia. ¿En quiénes? En adolescentes, consumidores de droga. ¿Dónde lo voy a investigar? Ella no sé dónde, pero aquí, por ejemplo, proponen el estado de Tlaxcala, ¿no? ¿En qué periodo lo voy a investigar? Bueno, de octubre del 2022 a noviembre del 2023. ¿Para qué lo voy a investigar? Bueno, para documentar una experiencia profesional innovadora, ¿cuál era tu objetivo? Para investigar o para proponer un tratamiento, para diseñar un taller, para conocer, ¿no? Para enunciar las características o para enunciar los factores, para elaborar un plan preventivo, ¿no? ¿Para qué quiero saber cuáles son los factores? Pues porque quiero prevenir, ¿no? Quiero empezar a ver si hay focos rojos, digo, mira, aquí están estos factores que pueden hacer que mi hijo, que mi hija caiga en esquizofrenia, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo? Y aquí abajo ya está la oración tópica, ¿no? La respuesta a la primera pregunta, 1, refiere a lo que será su objeto de estudio. El objeto de estudio de su compañera es la esquizofrenia o los adolescentes consumidores. La esquizofrenia, ¿no? Muy bien. La respuesta, ¿manden? La esquizofrenia. La respuesta a la segunda pregunta se refiere a los sujetos. Mi sujeto, mi informante, de quién voy a obtener la información. Ella va a tener que buscar adolescentes consumidores que le contesten su encuesta, que le contesten su test o que le den su entrevista, ¿no? La respuesta a la tercera pregunta refiere a la unidad espacial geográfica física donde se sitúan, dónde lo va a hacer. Si lo va a hacer en el espacio virtual, pues ahí se coloca, ¿no? Un formulario de Google Form socializado en las redes sociales como Facebook, Instagram, no sé, ¿no? Donde ustedes lo socialicen. Y la respuesta perdón, maestra. Ande. Perdón, también dijo que sí se podía hacer de manera presencial, ¿verdad? Sí, lo que pasa, en Puerto Escondido, aquí en Puerto Escondido, entonces sí, tengo en Puerto Escondido y en un pueblo cercano que se llama Río Grande, porque ahí tengo también conocidos, que consumen los chicos y hay también casos que me han comentado, no sé si de esquizofrenia, pues, entonces se puede, ¿verdad? Así de manera presencial. Sí. ¿En 2 o nada más en 1? ¿En 2 qué? En las dos partes, puede ser en Río Grande y en Puerto Escondido, o nada más elijo Puerto Escondido. Pues si eliges los dos, pones los dos. Ok. De manera presencial, entonces haría. Acuérdate que tienes un mes para aplicar y para analizar los resultados. Ok, Sí, maestra, muchísimas gracias. Tampoco vamos a encontrar el hilo negro, pero estos trabajos regularmente los presentamos en el coloquio de investigación de la FES, ¿no? O sea. Ana Jensi. Sí. Gracias, maestra. Maestra, otra vez. Por ejemplo, en mi caso que voy a abordar a los estudiantes, ¿debo de colocar el consentimiento informado o solamente les envío la? ¿Sí? Okay. En el caso de presencial hay que colocar la hoja, ¿no? Y una firma. Y en el caso de virtual, si van a aplicar algún formato virtual, hay que colocar una pregunta que esté bloqueando pues el paso a las preguntas, ahora sí, que la tengan que aceptar para poder continuar con el cuestionario. Continuar. Ok. Bueno, gracias. No se estén mensajeando en el chat que me distraen. Perdón.
Ya ven cómo son, ¿cómo que te vas a dar de baja, Nayeli? Ya mejor me doy de baja. Vete Ay, con los maestra, paristas. pues es que ya vi, ya pensaba que ya me faltaba poquito, pero ya vi que no. Entonces ¿Y ya qué? estoy. Tenemos un mes y nosotros no estamos en paro. No, maestra, eso es lo que más me preocupa. Si no haces investigación en sexto, no vas bueno, no es bueno generalizar, pero te va a costar más trabajo generarle en los demás semestres. Y esto sí. Pero bueno, Redacte y bueno, ya tenemos las respuestas a las 5 preguntas. No está difícil, nada más hay que leerlo. Precisa el objeto de investigación. Precisa el objetivo de la investigación, de la intervención o la sistematización de la experiencia, el cual describe con precisión, claridad el aporte que hará el estudio al estado de la cuestión. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Pues el estado del arte. O sea, lo que ustedes están generando de conocimiento, si lo publican, eso se va a aumentar el estado del arte. Y entonces esa investigación puede ser utilizada por algún otro que venga a querer investigar lo mismo. Y entonces, ¿cómo redacto? Con las respuestas anotadas a las 5 preguntas, intégrelas en una sola oración e inicie con la respuesta 5, el objetivo de su investigación. Después, con la respuesta 1, el objeto de estudio. Luego, la respuesta 2, fíjense. El objetivo de su investigación. El objetivo de esta investigación fue documentar una experiencia profesional innovadora. Luego, la respuesta del 2, que son los sujetos. De los directivos de educación básica, y aquí viene la respuesta 3, ¿no? Vas a escribir su respuesta 3, el espacio físico del estado de Tlaxcala. ¿Sí? Y luego de ahí nos vamos a la respuesta 4. Finalmente escriba su respuesta 4, tiempo en el que se realizará. Como líderes distributivos que empoderan a sus colaboradores, los reconocen y posibilitan la emergencia de comunidades profesionales de aprendizaje de enero del 2021 a mayo del 2022. Y ya. Eso sería todo. Que la oración tópica ya la deberían haber tenido integrada porque este documento ya lo entregaron. Al final, este es el objetivo de todos. Al final, este va a ser el objetivo de todos porque, les voy a decir, para que ya no se me vayan asustados y tengan insomnio. Todos vamos a documentar porque todos vamos a entregar un reporte. Para hacer un reporte es necesario documentar. No vamos a intervenir. Aquí arriba vienen diferentes tipos de objetivos, ¿no? Miren, viene el objetivo general de la investigación, ese sí. Viene un objetivo general de intervención, pero ustedes no van a intervenir. Y viene un objetivo general de sistematización, pero ustedes no van a sintetizar. Entonces vamos a utilizar el objetivo general de la investigación y al final lo que vamos a hacer es documentar la experiencia. ¿Por qué? Porque al final todos vamos a hacer un reporte. Y cuando yo hago un reporte, documento mi experiencia. Si fuéramos más allá y ese reporte lo fuéramos a presentar, entonces hablaríamos de otro tipo de objetivo. Pero al final todos vamos a documentar. Documentar, ¿qué habíamos dicho? Lo de la esquizofrenia en adolescentes, ¿no? La esquizofrenia en adolescentes, los factores que probabilizan es que no me gusta aparición, tendrías que buscar ahí otra palabra que describiera mejor, porque no, las cosas no aparecen así como así, ¿no? Puede ser la emergencia, un sinónimo de aparición. Cuidado. Aparición.
¿Cómo que hasta mañana? ¿A poco ya? Ay, yo no sé. Perdón. La emergencia, la... Solo falta que pongas nuestros nombres, ajá. Todavía ¿qué se llama? Identificar, ¿cómo dijimos? Documentar la... ¿Cuál era nuestro verbo? ¿Me recuerdan? No, aparición es un verbo. Documentar el proceso de investigación es que no, la evaluación. Documentar la evaluación de los factores que probabilizan la aparición, es que no me gusta. La emergencia, el surgimiento, no, el diagnóstico de la esquizofrenia en adolescentes con problemas de consumo o en adolescentes consumidores de, ¿dónde dijiste? De Puerto Escondido o algo así hoy. Puerto Escondido, ajá, Puerto Escondido. De Puerto Escondido de octubre del 2022 a noviembre, de octubre a noviembre del 2022. ¿Por qué? Porque solamente estamos hablando de esos menores consumidores y estamos hablando de ese año en específico. Los menores consumidores del 2023 son otros, van a ser otros. Los del 2024 van a ser otros. Entonces puede que sean otros factores. Porque no es un estudio longitudinal, no es un estudio que vayamos tomando muestras en el tiempo y entonces vayamos viendo que estos menores consumidores se vayan haciendo esquizofrénicos, ¿no? No, solamente queremos medir aquellos factores que influyen o que probabilizan el desarrollo de esquizofrenia. Y ya. Pero tú vas a documentar la evaluación. ¿Sí? Que desencadene, ándale. Mi compu no tiene micro, pero aquí dejo mis dudas. ¿Cuál es la diferencia entre planteamiento y justificación? La justificación va a argumentar el por qué es importante que se estudie este tema. ¿Por qué interesa? ¿Por qué es necesario? Ahí vamos a meter estadísticas, ahí vamos a meter los riesgos que existen, ahí vamos a meter por qué ahora se ha convertido en un problema. Ahí vamos a meter el por qué la psicología tiene que hacerse cargo, por qué la psicología tiene que dar cuenta de algún tratamiento, de alguna estrategia, de alguna explicación del fenómeno, en la justificación. Y en el planteamiento del problema, pues como tal vamos a plantear cuál es el problema, cuándo empezó a surgir, cuáles son como los primeros indicios de esta situación, las primeras pautas o sintomatología, ¿no? En dónde apareció uno de los primeros casos o cómo se dieron cuenta de que estaba surgiendo, ¿no? Y en dónde comenzó a hacerse problema. Luego, a ver si con eso quedó más o menos el planteamiento y la justificación. Después, si quisiera elegir otro tema, ¿puedo cambiarlo? Pues sí, lo ideal sería que no, pero sí puedes hacerlo. El tema de experiencias cercanas a la muerte puede entrar dentro de la psicología clínica, pero ¿qué vas a estudiar de esas experiencias? ¿Cómo vas a estudiar el tema? Lo importante no es tanto, o lo primero más importante no es tanto el qué,
sino el cómo. Yo puedo estudiar el tarot, puedo estudiar la ouija, no sé, puedo estudiar cosas así, pero ¿cómo lo voy a estudiar? El cómo es lo que valida. El cómo es el método que voy a utilizar para abordar el problema. Entonces, el cómo valida la investigación. ¿Cómo lo quieres estudiar? Sí, puedes estudiar experiencias cercanas a la muerte, puedes estudiar. Tengo una estudiante de tesis de presencial que está estudiando las experiencias con el ayahuasca. ¿Con quién? Con el ayahuasca. ¿Y qué es eso? El ayahuasca es una sustancia que te hace como alucinar. Ah, ya. Órale. Entonces ella está estudiando esas experiencias. ¿Cómo? Lo está documentando. Se está yendo con los de las ayahuascas. Está haciendo entrevistas a profundidad. Está tomando muestreos pues en el momento, ¿no? ¿Y ella no podría tomarlo y describir su propia sensación? No, ma. Pues no, ahorita. Pues ella pudiera hacerlo así, un estudio documental, pero pues tiene varios amigos con los que está haciendo este estudio, ¿no? Ah, bueno. Porque a todos los está entrevistando, está haciendo varias fases. Entonces hay entrevistas a profundidad, hay muestreo en el momento, hay grabaciones, está muy justificado el estudio. Órale. Yo también cuando me dijo, es que quiero que trabajemos ayahuasca, y dije, es que yo no me drogo. Para mí, pero no, todavía no. Claro. Si mi muestra es en personas con depresión, ¿cómo me recomienda tener contacto con personas con dicho trastorno? Es que por eso era el cuadro. Por eso el cuadro, ese cuadro no crean que era de adorno. Ahí decía qué tan, había un apartado donde decía, o sea, qué tan probable, qué tanto contacto tienes con, qué tanta accesibilidad tienes al tema, ¿no? Pues yo tengo una alumna que está haciendo su tesis aquí y quiere estudiar feminicidas, pero quiere entrar al reclusorio a entrevistar a los feminicidas. Y así como de, sí, pero ¿cómo? Así nos dijo. Entonces todavía no encontró a uno que ya salió de la cárcel y sobre ese hizo una entrevista, pero ella está aferrada a querer entrar y seguro lo logra porque es bien perseverante. ¿Cómo me recomienda tener contacto? Yo te recomiendo que entres a lo que yo hago. Yo entro a los grupos de Facebook, entro al Facebook y googleo, aunque luego me estén mandando ofertas de cosas y libros y cosas así, entro y busco grupos de depresión. Y entonces me aparecen todos unidos y cosas así, ¿no? Grupo de autogestión emocional y cosas así, ¿no? Y entonces entro y empiezo a ver me doy de alta en el grupo, empiezo a ver las publicaciones y eso debería ser un método de investigación, pero necesitamos probar que sirve. A mí me ha servido, pero no está validado tan científicamente, ¿no? Y ya entro a ver las publicaciones y digo, mira, tiene como características. Y entonces ya le comento y le digo, si me contesta, entonces veo si está activo y ya le mando mensaje al Messenger y le digo, oye, me quisiera pedirte un favor, mira, soy estudiante, me gustaría mucho poder contar tu caso, te he leído en varios comentarios, discúlpame por el atrevimiento, pero pues me gustaría que me pudieras compartir en lo particular pues algunas cuestiones respecto a tu trastorno, respecto al padecimiento, no le digan trastorno porque se súper ofende, al padecimiento que tienes y pues yo sé que no eres el único, ¿no? Que hay muchas personas que hemos padecido o que podemos padecer esto
Entonces, pues para efectos de la ciencia, pues me gustaría tener tus datos, poder hacerte una entrevista. Y esto, pues obviamente anónimo, nunca revelaría tus datos ni nada, firmaría contigo un contrato de confidencialidad y pues, como ves, si me pudieras apoyar. ¿Bien? Ay, no está pendiente. Sí, Mari. ¿Cómo sería con entrevistas a profundidad sobre este tipo de experiencias y analizar similitudes y diferencias en los discursos? Pues si vas a hacer entrevistas a profundidad, entonces vas a trabajar muy probablemente sobre método fenomenológico. Y la entrevista a profundidad tendría que estar construida en categorías de análisis. Primero tendríamos que identificar las categorías de análisis y entonces, con base en esas categorías, armas tu entrevista. Tu guión semiestructurado lo dejas abierto porque pues obviamente se pueden ir dando o se van a ir dando posibilidad a más, ¿no? Entonces armamos un guión semiestructurado de entrevista y ese es el que te sirve para ir trabajando. Entonces llevas ahí tu guión, que son tus preguntas base, y ya. Luego traes las entrevistas que trabajaste y las transcribes, y con esas transcripciones hacemos dos pasos, uno que es categorización y otro que es codificación, y ya estamos en la parte de análisis. Ya nada más sobre la codificación empezamos a hacer la redacción y eso sería todo. ¿Sería cualitativa? Pues en ese caso sí. Lo que está planteando la compañera de la entrevista a profundidad, completamente cualitativa. Si van a ir a aplicar un test, pues cuantitativa y se la avientan rápido. Pero si están pensando hacer entrevistas, si están pensando hacer un grupo focal y obtener información y todo ese rollo, pues entonces tendrían que entrarle por el lado cualitativo y tendríamos que ir armando un análisis de otro tipo. Y a lo mejor con 2 participantes queda. A lo mejor podríamos decir de personas que padecen depresión, y podríamos decir un hombre y una mujer, o una persona de 20 y una de 50. ¿Para qué? Para poder ver si hay alguna correlación con la edad o con el género en función de la sintomatología. Quizás sí, quizás no, pero ese también podría ser un parámetro a comprobar. Ahí ya no aplicarían los 10, no, porque tan solo el desarrollo el diseño del instrumento, el desarrollo de la entrevista, la transcripción, porque es textual la transcripción, la codificación y la categorización te llevan el mes. No, ya no aplicarían los 10. Los 10 aplican en dado que sea cualitativo. En dado caso que sea cuantitativo, en dado caso que sea cualitativo, con 2, yo creo. Si es entrevista a profundidad. ¿Cómo ven? Recording stopped. Con 2, porque si es un trabajal, armar la entrevista, hacerla es lo más sencillo. Aplicar la entrevista es lo más sencillo. La codificación, la transcripción y todo eso es lo más complejo. Aviéntense, yo les recomiendo personalmente, aviéntense cuantitativos, apliquen algún instrumento que les permita comprobar si hay, evaluar cómo es, ¿no? Eso en función de que les digo, nos quedan 30 días, no sabemos, estamos en la tablita de que nos vayan a cerrar la plataforma. Ojalá y Dios quiera que no, pero sí, el aplicar un test de ansiedad, apliquen uno de, ¿cómo se llama esto? El TDAH, la hiperactividad en adultos, está súper potencial ahorita la hiperactividad en adultos, el déficit de atención en adultos. Habemos muchos adultos
no diagnosticados que podemos ser déficit de atención, y ojalá que no, Dios quiere y no. Dios quiere y no, porque entonces sí se arma, sobre todo en las prácticas. Y el TLP, hay varios instrumentos muy cortos. Ahorita una compañera del 604 de salud aplicó diagnosticó una TLP, pero bueno, ya la mandamos al psiquiatra porque nosotros no podemos meternos tan a profundidad. Pero ella encontró un instrumento que son, no me acuerdo si 10 o 11 preguntas para diagnosticar el TLP. Brenda. Tengo una duda, maestra. En el caso del test, ¿tiene que ser ya un test que está probado en la población mexicana o puede ser uno, no sé, que no tenga, pues no haya sido aplicado aún? Si vas a hacer una validación, puede ser uno no aplicado, pero tienes que considerar el proceso de validación en muestra mexicana. Y yo te recomiendo que mejor agarres uno ya validado. O sea, les digo, al final el objetivo del módulo era que aprendieran a hacer matrices, ya saben hacer matrices, y que aprendan a hacer investigación desde un proceso psicopatológico. Entonces, agarres un instrumento sencillo. ¿Yo qué haría? Me agarro un instrumento sencillo, lo paso al Google Form, lo socializo en los grupos, veo cuántos me salen altos, bajos, medianos, así, y eso es lo que presento. Porque al final no se trata de que encuentre yo como una cosa así que digan, ay, wow, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Sí, de este grupo en específico han salido muchas muy buenas investigaciones que nos han servido para manuscrito recepciones. Eso sí. Porque los temas, o sea, cuando ya tienes la muestra, cuando ya tienes la base de datos, dices, híjole, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Dónde lo voy a publicar? Pues un artículo. Con eso te puedes titular. Con una buena investigación que armen en este semestre, ustedes se pueden titular. O sea, lo profundizan más, pueden ampliar más la muestra, pueden agregar otro instrumento, pueden agregar más sujetos, pueden hacer algunas adaptaciones y con eso arman su manuscrito. Y empezamos a trabajar, por ejemplo, en octavo. Porque si ahorita corres un instrumento para 20, para 40, en octavo corres un instrumento para 100. Y con eso armas el manuscrito. Pero ya tienes toda la parte del método desarrollado, es lo que estás haciendo aquí. Lo que estamos haciendo aquí es lo que hacemos para el manuscrito recepción. Sí te da, por eso les digo que no se engolosinen con una cosa grande, mejor hagan algo más concreto y ya si lo quieren hacer más grande, vean si les gusta el tema mucho, lo pueden llevar hasta el manuscrito, porque se prestan bien los temas. O sea, y aparte los planteamientos que hacen sobre patología no están tan perdidos, sí tienen una idea muy, muy coherente de cómo se va a ejecutar. Entonces, piénsenlo no en lo macro, piénsenlo un poco más en lo micro, piénsenlo un poco más en función del tiempo que tenemos, porque por eso la oración tópica te describe exactamente el tiempo, y con eso van a elaborar a lo mejor no tantos participantes, pocos participantes, una muestra que nos permita obtener media, moda, mediana, que nos permita hacer una descripción gráfica, una descripción por tabla, y ya. Y ya te evitas el estrés de estar con 200 muestras, con con 10 entrevistas a profundidad, ¿no? Está tremendo. ¿Dejaste la mano arriba, Brenda, o otra vez quieres participar? La dejé arriba, maestra. ¿Cómo ven? ¿Quedó más o menos claro?
o más claro que antes. Más o menos. Claro, nunca Me miente. quedó más claro, maestra. Ujú. De todas formas, saben que siempre se puede corregir. O sea, no es que ya con esto se condenen y ya, ¿no? No, hay que corregir lo que sea necesario corregir. Antes del 28 de octubre, todo. ¿Cómo puedes desengolosinarte en esta entrega, en el planteamiento de tus objetivos? Cuando plantees el objetivo general, bájate. Ahí te desengolosinas. La primera actividad fue como un sondeo, como para ir más o menos a, si me gusta esto, me interesa aquello. Yo cuando los leí en la primera actividad dije, ay, ajá, ni nos va a dar tiempo, ¿no? Pero dije, voy a esperar que se den cuenta. Si sienten eso, en los objetivos, proyéctenlo hacia menos. Y ya. Ay, ya son las 11:30. Ayer me pasó lo mismo. Ya no voy a trabajar en eso. Pero ayer porque se sostuvieron en lo del paro y yo ya no quería platicar del paro. Mínimo 10, Mario, pues sí. Sí, sí es una muestra, o sea, sí es un instrumento amplio, digamos, mínimo 10. ¿Por qué? Y procura que esos 10 tengan alguna característica con las que podamos sacar correlación. Ya mejor me voy a dormir. Qué trágica, ¿eh? Tienes un estilo catastrófico, dirían los de terapia racional. Bien catastrófica, Nayensi. Pero bueno, ¿algo más? O ya nos vamos todos a dormir. Yo también, Alejandro, ya me tengo que retirar. Pues yo creo que de mi parte no, ya ahora sí que haciendo el trabajo, ahí salen más dudas para mí. Ya podemos comentarlo en el WhatsApp. Tranquilo. Cuídense mucho. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches.